preguntas claramente son preguntas que se hace uno siempre que crea, que participa en una red donde enfrente tenemos a la vez gente con la que podemos colaborar, con la que podemos conversar, pero con la que también competimos de manera directa, de los que nos queremos diferenciar en alguna medida, ¿verdad? Entonces estamos en esa ambivalencia que de alguna manera debe existir. Cuando eso se da, nosotros siempre proponemos crear un objetivo superior que podamos compartir. Y tal vez puedo hacer un ejemplo. No sé las cifras exactas, pero ¿cuántas empresas están adscritas al Pacto Global acá en Colombia? 600 casi 600. ¿Vos sabés cuántas hay inscritas en Centroamérica y el Caribe? ¿O cuántas hay en el resto de Sudamérica? Brasil solamente nos supera el número con más de 1.200. Luego México. Brasil está en 900, México debe tener los 800. Brasil, México, Colombia, y claramente Colombia, voy a decir, con un 40 o un 30% de la población de México y un 15% de la población de Brasil. Claramente la incidencia del Pacto Global acá en Colombia tiende a ser significativamente mayor. En Centroamérica y el Caribe hay países que tienen 4 empresas inscritas en el Pacto Global, la República Dominicana, por ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de un objetivo superior, yo estoy pensando, una de las cosas que ocurren en nuestros países es que nos enfocamos tanto en vernos hacia adentro que se nos olvidan que los verdaderos retos están ahí afuera. Los dos de moda hoy es mencionar el cambio climático y la cuarta revolución industrial. De hecho, de paso, es la sexta. Klaus Schwab no sabía contar y lo dijo y se quedó la cuarta, pero es la sexta revolución industrial. En todo caso, esos son dos titanes que vemos venir, ¿verdad? Que sabemos que están ahí, pero en vez de como país y como conjunto enfrentarnos a esos titanes, y les digo titanes en el sentido griego, ¿verdad? Esas fuerzas superiores que nos pueden destruir en un momento, aquí estamos, entre comillas, los dioses de Olimpo, en vez de unirnos y de enfrentarnos a los titanes, manejando la política interna entre nosotros. Entonces, cuando yo hablo de las 600 empresas, y como Colombia, yo sé que esto no tiene mucho sentido en términos de conteo, pero en términos per cápita es la empresa el país más fuerte en el Pacto Global. Posiblemente el único país que ha conformado una red. Yo no sé si ustedes se oyen en las presentaciones, pero la concentración de poder académico, de capacidad de investigación, de capacidad de formación y demás que hay en este salón es muy especial, sin duda alguna. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros convertir este esfuerzo en un objetivo superior que nos pueda unir a todos en función de Colombia o en función de América Latina y, por qué no, aún en función global? Porque eso sí se convierte en un aglutinador importante y en un objetivo que, al ser superior a lo que cualquiera de nosotros puede alcanzar individualmente, entonces hace que tenga sentido utilizar una estructura mucho mayor y con la diversidad, fortaleza, cobertura territorial, etcétera, que ustedes pueden aportar. Yo no les voy a dictar un objetivo superior, pero yo perfectamente puedo imaginarme, a mí me encanta soñar y hacer estas cosas, y de hecho mucho me dedico a catalizar este tipo de cosas, convertir a Colombia en el centro mundial de valor compartido, para que de aquí salgan las innovaciones, el conocimiento y demás que pueda realmente permear al resto del mundo. Existen empresas con estrategias de valor compartido maravillosas, pero no existen países con estrategias de valor compartido maravillosas. Entonces, algún objetivo de esa naturaleza, ¿verdad? O simplemente decir, ante los titanes, que no salga un joven graduado de una universidad colombiana que no entienda las 6 dimensiones de la sostenibilidad y cómo desde el gobierno nacional, el gobierno local o las empresas se puede crear valor para la lucha frontal que debemos tener ante ellos. Tiene que ser un objetivo que nos trascienda, es lo que quiero decir. Porque si es uno que podemos llenar solos como organización, entonces ¿qué sentido tiene que nos desgastemos en un montón de esfuerzos para crear redes que no me van a dar un valor superior y adicional?
River, de qué está pasando en el mundo, de qué pasa en América Latina, qué pasa en Colombia, cuáles son los titanes que tenemos que enfrentar y cómo este conjunto puede enfrentarlos de una manera diferente a cada organización. La forma de organización también es muy importante. Normalmente cuando se hace una red de universidades, lo que terminamos es haciendo reuniones de representantes o de decanos o de rectores cada cierto tiempo y gastamos tanto tiempo en el protocolo y en la dinámica de las reuniones que se nos olvida el objetivo por el 31 32 creo que tenía, que vio un anzuelo con una carnada de este tamaño a decir, ese bocado me lo como yo, porque ese es el futuro del mundo. Entonces tiene que ser quien esté a cargo de esto en las universidades, no quien van en un nivel superior, porque si yo hubiera salido a interactuar con gobiernos y con empresas, aunque tuviera las ideas clarísimas, porque desde el principio haya una regla clara de qué entra en la Cámara de Compensación y qué es puramente mío. Por ejemplo, si estamos desarrollando patentes con valor comercial o con valor, ¿verdad? Digamos, principalmente con valor comercial, yo las quiero para la universidad, pero posiblemente sí puedo compartir el proceso, sí puedo compartir algunos elementos del modelo de negocios o lo que sea. Pues establecer esas reglas de qué se comparte y qué no es fundamental desde el inicio y requiere de mucho pensamiento, porque hay que imaginarse cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Y a veces eso es difícil. Pero por otro lado, ustedes ya han hecho 1000 proyectos en sus universidades y posiblemente conocen cuál es el límite natural de lo que quieren compartir y lo que no. La cuarta dimensión de esto, más bien, yo la veo en otro sentido, ¿verdad? Y las tres son el objetivo superior, el champion, ¿verdad? Y la organización, el clearinghouse, toda esa dinámica. La cuarta parte es Colombia ante el mundo, ¿verdad? Todo esto tiene que ser hecho porque el conjunto de ustedes quiere que Colombia sea especial y diferente del resto del mundo en este tema, que es algo que juntos pueden lograr que individualmente difícilmente. El INCAE, como ustedes saben, es una organización regional que le pertenecemos a 6 naciones centroamericanas y al Ecuador, literalmente a los banana economies de Centroamérica y Ecuador. Otra vez, Colombia no entró en el INCAE originalmente por una razón muy sencilla, era demasiado grande. Necesitábamos unidades nacionales más pequeñas con las que pudiéramos interactuar, y además, viendo esta mesa, obviamente es un mercado bien servido en educación superior, que no era el caso de Centroamérica y Ecuador, entonces que creábamos más valor. Pero habiendo dicho eso, muy rápidamente nos dimos cuenta que por mucho que tuviéramos presupuesto de Schmidt-Heinrich o del Banco Centroamericano, del BID y del Medio Mundo, no nos daba la tela para hacerlo todo con el nivel superior que establecimos. Pues ALUDES, la Alianza Universitaria, fue una respuesta a la necesidad de crear una capacidad instalada superior para responder a la magnitud de los retos. Entonces había una razón de fondo estratégica en todo eso. Y por otro lado, tenemos la ventaja de que como somos un instituto sumamente pequeño, siempre lo vemos como catalizador de cambio. No necesitamos ser el propietario de esos cambios a mediano y largo plazo. Ese es el papel que yo siento que debe hacer la Cámara y una especie de comité ejecutivo de la alianza y que sirva ese papel de ser el catalizador, el organizador y el que legitima esto en función del objetivo superior y no de la estrategia de cada universidad. Ahora, para que una red funcione, tiene que crear, como dije al principio, valor para las universidades. Entonces, la gran pregunta es cómo descargamos esto hacia adentro de manera que de verdad la universidad se sienta ganadora por estar en la red. Obviamente, el champion ese que mencioné va a ser fundamental en esto, pero en realidad, para que esto funcione, esto tiene que permear los cursos, las carreras y la planificación de la universidad misma, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cosa tan grande, de un objetivo superior tan alto, que si no entra en el mismo proceso de planificación, no transforma el contenido de las carreras, no genera nuevas carreras incluso, entonces estaríamos
realmente no recibiendo el impacto que uno espera por involucrarse en una cosa como esta. Si esto nada más enriqueció al champion, entonces no hizo diferencia. El champion tiene que ser champion no solo por participar, sino asegurarse dentro de su universidad de convertir esto en una fuerza de cambio. Y una fuerza de cambio que comparada con otras vale la pena. Nosotros tuvimos la buena suerte, y perdón porque yo soy costarricense, pero de estar en Costa Rica. Y la sostenibilidad de Costa Rica empezó en los años 50, no con ese nombre, pero desde tiempos de don Pepe Figueres, el viejo, hay un concepto muy claro de sostenibilidad que calzaba muy bien con la idea. No se llamaba así en aquel tiempo, se llamaba el balance con la naturaleza o algo por el estilo. Y entonces fue muy natural para nosotros desde Costa Rica generar esos cambios y empezar a decirle a las universidades, ¿saben qué? Cambien esto, empezar a decirle al sistema educativo primario y secundario. Tienen que incorporar los conceptos de sostenibilidad de alguna manera y era muy natural. Entonces teníamos el laboratorio perfecto. Bueno, eso tiene que ocurrir en una institución. Si a la vuelta de 2 años, por mucho que hayamos hecho el esfuerzo, en la universidad, el Consejo Superior de la Universidad, junta directiva, como se llame, no cree que eso es importante. No hay un solo cambio en las carreras, no hay una carrera nueva y las investigaciones son intrascendentes en la cultura de la universidad por su enfoque. Entonces, francamente, no hemos creado el valor hacia adentro que se debe crear. Entonces, desde el principio, quien esté a cargo de esto en cada universidad tiene que tener en mente cómo va a transformar su universidad a partir de la alianza. Y solo si esto se logra, entonces en realidad se dio ese enriquecimiento cruzado que uno debiera estar buscando. Si ustedes van a ver el INCAE de hoy, nosotros tenemos ahora muchas maestrías especializadas. Una de ellas es en sostenibilidad, otra es en Data Analytics, que así se llama, Master of Science in Data Analytics. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con sostenibilidad? Para nosotros absolutamente el todo, porque el principal problema que tenemos en nuestro medio es que, como diría Ortega y Gasset, tomamos decisiones basadas en creencias y ocurrencias, no en datos objetivos y en la realidad, en la realidad de la circunstancia, para quedarme en Ortega y Gasset, que nos tocará enfrentar. Entonces, el tema de que las empresas puedan ver con datos, de que las empresas puedan analizar no solo su mercado para ver cómo venden más o cómo pierden menos clientes, sino cómo toda esta información que hoy tenemos de progreso social, de corrupción, de naturaleza, de qué sé yo, de la huella ambiental, etcétera, etcétera, cómo todo esto incide en la planificación de las organizaciones, las empresas y los sectores, necesita gente que pueda manejar los datos. Entonces, aunque Data Analytics, la mayoría de los muchachos que van ahí van buscando cómo conseguir trabajo, seguramente en market research, más que en cualquier otra cosa, la pura y limpia verdad es que nuestra intención al hacerlo es volver la gestión de las empresas, los sectores y las naciones data driven en un nivel superior, ¿verdad? Entonces a veces la gente no lo comprende dentro del mismo INCAE, porque es tan atractivo siempre hablar de cómo vamos a ganar otro segmento de mercado y a servirlo mejor y demás, que también es valor para la empresa, de hecho de paso no hay queja en eso. La pura y limpia verdad es que como catalizador de cambio para INCAE esa carrera era pasar de la típica actitud del gobernante y del empresario, que es mi experiencia, mi visión, muchas veces mi ocurrencia, mi circunstancia, que es totalmente egoísta, en vez de hacerlo con un análisis de datos más profundo. Entonces, los muchachos que salen graduados de esa maestría, la mayoría terminan viendo a ver cómo hacen nuevos segmentos de clientes, porque es lo que la gente quiere. Pero si los formamos bien y les dimos los valores que les queríamos dar, ellos debieran estar generando un montón de información más para la estrategia de la empresa y del sector en un sentido transformacional. Entonces es muy importante, y pongo eso como un ejemplo, voy a decir un poco extremo, de cómo hay que empezar a innovar en carreras a partir de lo que sale de esta dinámica y cómo de alguna manera si el INCAE no estuviera haciendo estos ajustes en su estrategia, entonces habernos involucrado en esto no significaría nada para nuestro futuro. Y ahí es donde ustedes van a tener que tener sus
indicadores de éxito, ¿verdad? ¿Cuánto nos transformó a nosotros? No es cuánto transformó el discurso. En América Latina somos especialistas en confundir el discurso y la cobertura de ese discurso en los medios con el verdadero éxito. Y el verdadero éxito es transformar la actividad de las empresas, transformar las cadenas de valor y en nuestro caso transformar lo que enseñamos y cómo lo enseñamos en las universidades. Entonces, el cuarto elemento es eso, ¿verdad? No se enfoquen solo en que la red sea un éxito, sino en que el éxito de la red se convierta en transformación para sus universidades, porque si no la red, entre comillas, no funcionó de verdad, ¿verdad? En un sentido más profundo. La quinta les va a sorprender, pero una vez que tengan una pequeña masa crítica académica, que se vuelvan consultores, gestores de cambio institucional, en otras palabras, que sean visibles en la sociedad. Yo no sé cómo son los contratos de ustedes en las universidades acá. En el INCAE uno recibe un día de consultoría por cada semana de trabajo. Entonces trabajamos 50 semanas en teoría. Entonces un profesor quiere 50 días para hacer consultoría de gobiernos, consultoría privada en el año. Y claramente una de las cosas que nosotros hoy evaluamos es qué porcentaje de esa consultoría va a estos temas de punta, para saber que transformamos también no solo al profesor, sino lo que el profesor hace para contribuir al cambio en la sociedad. Entonces hay que generar indicadores bien creativos para saber que esto realmente está siendo transformacional en lo que hace la universidad. Dice qué elementos o factores influyen para no generar, no me dan los ojos, esta producción de conocimiento. Bueno, creo que ya lo abordamos un poco, ¿no? Que es el tema de si la universidad no siente que está ganando, que realmente está teniendo un retorno sobre su inversión, lo va a dejar de hacer. Las universidades no tenemos recursos en exceso. Entonces, si no vemos el retorno, rápidamente lo abandonamos. Entonces, eso está muy claro en estos 5 elementos de los que he hablado. Yo les recomendaría, y voy a detenerme aquí para abrirlo a preguntas, tener esa sesión de planificación, pero no sin antes encargar a un pequeño grupo de ustedes mismos a generar toda la información del mundo para que esa planificación sea ejemplo de lo que queremos lograr, que sea data driven, viendo la realidad del mundo, la realidad de América Latina, la realidad de Colombia, la realidad de la educación en Colombia y realmente ir allá. 2 cosas más que son cosas que esta red me parece que podría tener entre sus objetivos superiores. La gran reforma educativa que requieren nuestros países. Hoy voy a hablar un poco de eso en la conferencia, muy rápido porque no tengo tiempo de profundizar, pero yo diría que si nosotros agarramos al colombiano promedio de 19 años hoy y le hablamos de sus preocupaciones, difícilmente están entrando estos temas en su radar. Y yo no pretendo que en primaria y secundaria los volvamos locos preocupándonos por todo, pero sí debemos darle las herramientas para estar preparados para llegar allá. Entonces, un tema fundamental para mí que se puede abordar desde un centro de pensamiento como el que representan ustedes es cómo debe ser la reforma educativa. Veanlo así, no importa a cuál optimista o pesimista le hagan caso a ustedes, ¿verdad? Los estudios de McKinsey, hoy hay 25 libros escritos por chinos y americanos y europeos hablando del tema, de cómo se va a perder entre el 30 y el 40% de todos los empleos. Ahora dicen los japoneses y los alemanes que no es que se van a perder empleos, que empleo va a haber, que simplemente requieren de destrezas totalmente diferentes. Bueno, el sistema educativo colombiano, si lo evaluamos por PISA o lo evaluamos por la tasa real de graduación, y cuando hablo de la tasa real de graduación no es lo que reporta el gobierno, es decir, yo agarro nombre por nombre todos los niños que entraron a primer grado o a kinder en el 2005, cuántos se graduaron en 2016 cuando se suponía que se graduaban. Yo creo que se van a sorprender, los números de América Latina andan por el 30%. Porque entre repitencias, exclusiones parciales y demás, de verdad como el 70% no terminan cuando se supone.
Y después de pasar por educación, de resolver las repitencias y de graduarse con bachilleratos por madurez, equivalencia en educación técnica y demás, la tasa real del problema del sistema educativo, los primeros graduados son en 2030, cuando ya el impacto de eso nos va a haber dado por la cabeza. O sea que el tema de la reforma educativa, y ustedes son, entre comillas, la demanda para esa reforma educativa. Ustedes son los que van a recibir estos muchachos y los que deben plantear hacia dónde debe ir eso. Entonces me parece que es otro tema absolutamente esencial. Y por supuesto, en América Latina, la mala distribución de riqueza, la mala distribución de oportunidades y la incidencia de pobreza es gigantesca. Entonces lo primero que deben tener ustedes es universidades sin pobreza. Lleven las iniciativas y resuelvan la pobreza en sus establecimientos y después creen un modelo para que se pueda hacer lo mismo en las empresas y los sectores. Es menos difícil de lo que parece. Nuestros estados invierten cantidades monstruosas de recursos que están ahí disponibles y normalmente es la clase media baja la que los disfruta, porque la clase pobre es tan pobre que no tiene acceso ni siquiera a reclamar el pedazo que les corresponde. Entonces, si nosotros podemos resolver eso, es esencial. Ustedes verán, en la universidad no hay nadie que trabaje por menos de un salario mínimo, estoy seguro que así es. Pero si tengo que hacerme cargo de mi mamá, mi tía, soy madre soltera y tengo 3 hijos, con ese salario no me alcanza para nada. Vivo en pobreza. Entonces, resolver el problema de la pobreza muchas veces es hacer alianzas inteligentes con gobiernos locales, gobierno nacional, y convertirnos en gestores de esos programas para transformar sectores completos. Si se lo vamos a exigir al conjunto de la sociedad, ¿por qué no erradicamos la pobreza de esta red en términos prácticos? Y entonces creamos un modelo que realmente le va a hacer un valor gigante al país. Y por eso hablo yo de estos objetivos superiores que grupos como ustedes pueden realmente enfocar y abordar, y que creo que no solo justificarían la existencia y el valor de la red, sino que los va a convertir en esos catalizadores de cambio hacia sus propias organizaciones y eventualmente hacia el país. Me voy a detener ahí para comentarios y preguntas. Yo creo que en términos de tiempo abrimos máximo unas 2 preguntas, por favor. Tenemos 20 minutos, 25. La agenda se corrió un poquito, entonces aprovechemos esos 25 minutos. Sí, pero acuérdense que no tienen ni siquiera mi presentación, tengo que ir a conectarme y todo. Así que mejor terminamos a las 9 minutos. Entonces abrimos preguntas. Está en una app nueva que cuando la proyecto se cambian todos los colores, es una tragedia completa. Entonces, 1 y 2. Dentro de las preguntas que estaban planteadas hay una que se abordó, digamos, transversalmente, si se quiere, pero sobre la que me gustaría volver puntualmente, que es sobre, digamos, la dislocación entre los grupos académicos propios de la universidad y las demandas del sector empresarial. Así era como estaba planteada esa pregunta, y a mí me gustaría volver sobre ella porque digamos que sí es cierto que la universidad tiene una misión social que tiene una de las caras en el diálogo con el sector productivo, una de las caras. Pero digamos que al mismo tiempo tiene una naturaleza de producción de conocimiento distinta al vértigo que se vive con los empresarios, ¿no? Y creo que ninguna de las dos cosas debería acomodarse a la otra, necesariamente. O sea, cuando una se trata de acomodar a la otra, hablo desde la orilla académica, se desdibuja un poco tanto la naturaleza de lo que hacemos en la universidad como los resultados, digamos, como la calidad y sobre todo como la estabilidad epistemológica digamos, de la producción académica. Y al contrario, tampoco es eficiente si le pedimos al empresariado que se calme un poco, digamos así, ¿no? Que vamos un poco más despacio mientras nosotros vamos a nuestros ritmos de la universidad, pues la productividad se ve afectada, ¿no? Entre otras cosas posibles que pueden pasar. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, abordar esa... ¿Cómo lo ve usted? Bueno,
Sí, es muy válida la pregunta. Te contestaría con tres pedazos, y ojo que digo tres pedazos de respuesta porque habría que profundizar mucho. Lo primero ya lo mencioné, que es que nuestro análisis de partida debe ser totalmente basado en datos, en análisis de tendencias, en realidad contextual y ser muy robustos y muy fuertes en esa parte para que tenga, voy a decir, la misma validez ante el empresariado que ante las universidades. Porque ya no es un tema de ver mi productividad, mi sector, o de ver desde la universidad mi política, mis carreras, mi transformación, sino realmente desde un punto de vista puramente analítico, honesto y basado en datos, qué es lo que el país en su conjunto debe abordar. Ahora, si es el sector, perdón por la caricatura, si es el sector turístico o es el sector bananero o es un sector de diseño y tecnología en economía naranja, la respuesta para los tres no va a ser la misma de cómo enfrentar aquello. Entonces, muy claramente lo que tenemos que evitar es tratar de hacer recetas generalistas en uno u otro sentido. Y más bien, ahí es donde yo creo que está la gran oportunidad de diversificación y de creación de valor diferencial entre ustedes, es enfocarse en esas tres cadenas de valor frente a ese gran contexto, pero de manera específica y tratando de generar respuestas. Ahora, el papel de la universidad no debe ser solo imponer eso, ¿verdad?, sino aprender de las respuestas. ¿Cómo respondió el sector turístico y por qué? ¿Cuál es su estructura y cómo es la respuesta? ¿Cómo respondió el sector bananero y por qué? ¿Y cómo es la respuesta? ¿Cómo responde un sector de economía naranja o lo que sea a estas presiones? Y del aprendizaje generar, ahí sí, marcos conceptuales, iniciativas, casos, contenido, ¿verdad? Juntando los tres, cuáles son los elementos comunes que nos pueden dar un marco conceptual relevante para el conjunto y cuál es específico, que es, voy a decir, investigación aplicada. Y después, en el nivel superior, es nuestra obligación más grande convertir eso en investigación formal, a nivel de hipótesis, a nivel de teorías, de generar suficiente volumen y demás. Y es lo que nos hace en el largo plazo relevante como universidades. Ahora, yo vengo, acuérdese, del mundo de los casos, Harvard, INCAE, de los negocios, ¿verdad? Somos al final una escuela de negocios, pero exactamente lo mismo que le estoy diciendo, hoy me ha tocado hacerlo, por ejemplo, en gobiernos locales. ¿Verdad? ¿Qué significa todo eso para un gobierno local? ¿Cómo debe afectar? Yo no sé de qué usan los mismos términos, los planes de ordenamiento territorial, los planes reguladores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para generar respuestas diferentes e igual hacer las mismas generalizaciones y eventualmente convertirlo en teoría. Entonces es un proceso de estira y encoge. No es que uno va a manejar al otro, pero el punto de partida sí debe ser uno. Datos, información, tendencias, análisis honesto y transparente de eso, para después generar el valor en la forma que las universidades deben hacer. Doctor, ustedes han sido muy exitosos en los centros de investigación en CAE, y en esos centros de investigación se ha producido mucha investigación en temas de sostenibilidad, hemos tenido bastantes recursos para apalancar toda esa investigación. ¿Qué cree usted que ha sido el éxito de esos centros de investigación? ¿Cómo fue esa construcción de centro de investigación y dónde rompieron esas barreras que tienen los académicos para trabajar juntos, las universidades para trabajar juntos y para lograr? ¿Cómo fue ese éxito? ¿Cuál fue el éxito? ¿Qué hay que hacer? Los centros de investigación de INCAE, a través de la historia, responden, voy a decir, a las coyunturas que el análisis de datos nos indica. El primero que tuvimos fue el Centro de Desarrollo Agroindustrial en los 60s. En los 70s tuvimos Banca y Finanzas de Desarrollo y Gestión Pública. En los 80s tuvimos diversificación de exportaciones, turismo y políticas de desregulación, ¿verdad? Toda aquella desregulación de Reagan y Thatcher que abrió la economía del mundo, lo manejaba Noel Ramírez, seguramente recordás. En los 80s en los
90s empezamos en la Cumbre de la Tierra con el desarrollo sostenible. El INCAE presentó junto con la Universidad de Michigan las únicas maestrías en gestión de recursos naturales ya en el 92, aprovechando nuestra, entre comillas, base costarricense que nos permitía eso en aquel momento. Y de ahí brincamos a esta sostenibilidad multidimensional y ahí empezamos a profundizar en líneas, el valor compartido, la responsabilidad social empresarial, siendo dos muy visibles a través del tiempo. Hoy gastamos mucho tiempo en innovación, por ejemplo, ¿verdad? En emprendedurismo y otro tipo de respuestas que ahí en la conferencia podrán ver cuál es la lógica de llegar a eso. Pero lo que digo es que los centros de investigación han sido evolutivos, no son estáticos. No nos enamoramos de una misión y nos quedamos en ella, sino que vamos evolucionando conforme los cambios del contexto y de la realidad, otra vez de los datos, nos lo van exigiendo en términos de relevancia para las sociedades a las que servimos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, la verdad es que el INCAE fue muy hábil, y lo voy a decir así, yo empecé a trabajar en el INCAE en el 82, y era muy sencillo. Ronald Reagan decidió pasar la línea de contención al avance del comunismo en Costa Rica. Y como Panamá estaba complicado con su política, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala en guerra civil, Colombia estaba metido en un pleito enorme, entonces la verdad es que éramos la isla de esperanza en medio de todo aquel mar de calamidades. Y entonces literalmente recibimos un baño de recursos para financiar todo esto, porque de ahí iba a emanar la nueva economía y la nueva visión del desarrollo. Entonces recibimos mucha plata de AID, mucha plata del BID, del Banco Mundial en aquel entonces. En los 90 fueron Schmidheim, un filántropo del desarrollo sostenible, y el Banco Centroamericano, que reconoció la oportunidad de que el Centroamérica fuera un laboratorio maravilloso. Centroamérica son 6 paísitos de este tamaño, pero Panamá es una economía moderna y de servicios desde que le fue sustraída a Colombia, para tener provocativo aquí, ¿verdad? Los gringos se lo llevaron para construir el canal y la economía de servicios, entonces siempre ha sido así. Costa Rica es la economía que se moderniza rápido, es una especie de mini Medellín y Bogotá ahí en medio de Centroamérica, ¿verdad? En Nicaragua es el conflicto político eterno, Honduras es la sociedad de las diferencias sociales, El Salvador las 14 familias y Guatemala la población indígena. Entonces, aunque somos 6 países que se nos ve juntos, somos tan diferentes que somos un laboratorio perfecto de exploración. Y eso se reconoció y tomamos ese posicionamiento desde entonces. Pues hay que buscar, voy a decir, estas ofertas creativas para hacerse relevante para quienes nos quieren financiar. Ya hay menos plata y la plata hoy se compite mucho más, ¿verdad? Entonces, para que esto funcione realmente, la función de creación de valor tiene que ser tan clara para los empresarios que de verdad haya, voy a decir, en un país de este tamaño, 50 o 100 empresas que se comprometan, qué sé yo, con 50 o 25 mil o 100 mil dólares al año por 5 años para que haya un presupuesto estable, ¿verdad? Donde ustedes con propuestas puedan tener acceso a esos recursos. Y me parece que si no lo tienen, entonces va a ser una carrera cuesta arriba tan difícil que muchos de ustedes van a empezar a perder el interés simplemente porque hay que luchar demasiado para poder avanzar. Muchas gracias. Doctor, No, simplemente, Roberto, hemos detectado en Colombia la incapacidad cultural, más que la incapacidad, la dificultad cultural de la cooperación. Hay diferencias en lenguajes que parecen que son infranqueables entre el lenguaje empresarial, la lógica del empresario, que desprecia sin querer la lógica del académico, y la lógica de la academia, que también termina sin quererlo despreciando las categorías del empresariado. Diferencias culturales de lenguaje, ni qué decir las diferencias de egos personales e institucionales. ¿Cómo abordar, digamos, esa transformación cultural para la cooperación? Sumado a, y creo que lo compartimos en alguna sesión previa, a una falta de comprensión desde la academia del significado real de la extensión, que a veces limitamos en educación continuada o en consultoría, pero que no entendemos que al final de cuentas es la aplicación productiva y pertinente del conocimiento creado y transmitido en la universidad.
dos retos, el cultural y la comprensión de la extensión. Bueno, el modelo ganar-ganar tiene que ser absolutamente claro. A ver, si dentro de mi misión de Viva Trust, voy a ser un poquito exagerado, pero que está crear redes para que la sostenibilidad avance, para mí tiene sentido venir y sentarme en este desayuno y venir a la Cámara de Comercio a dar mi charla. Si yo no percibiera ese valor para mi misión y mi organización, posiblemente estaría sentado en mi casa viendo a mis nietos y no preocupándome mucho del asunto. Entonces, lo primero es que tiene que ser absolutamente transparente que la oportunidad y la realidad de ganar está construido en la estrategia y que cada uno de ustedes encuentra cómo es que van a beneficiarse de participar en la red y en sus dinámicas. Uno no colabora con buena gente, eso es mentira. Hay algunos que somos un poco tontos y lo hacemos más de la cuenta, pero en realidad la colaboración duradera, estratégica y que tiene sentido es aquella donde participar en esto me ayuda a ser más fuerte en mis objetivos y en mi misión. Entonces, construir esa visión del ganar es esencial. Y perdón, porque están tan alto se me olvidó la segunda parte. Extensión, comprensión de la extensión. A ver, la extensión universitaria hoy, ¿verdad?, tiene que cambiar en el siguiente sentido. Vos tenés mucha razón, decimos extensión y lo que hacemos son cursos para personas adultas o seminarios ejecutivos y cosas, y todo eso es absolutamente válido, de hecho, sea de paso, no lo estoy cuestionando. Pero en realidad la extensión hoy tiene que ser mucho más precisa. ¿Qué quiero decir con eso? Entre comillas, Trump manda un tweet y literalmente 4 millones de personas son afectadas en promedio por ese tweet de manera real, que lo incorporan en su quehacer, en su forma de ver el mundo, que generan dinámicas en sus sociedades, en sus comunidades, en sus empresas a partir de un tweet. Entonces, siendo demasiado extremista, la forma como ustedes comuniquen y hagan esto relevante para los diferentes segmentos de la sociedad, en eso que llamamos extensión, tiene que ser totalmente diferente. Lo voy a poner como un ejemplo curioso, pero nosotros casi tenemos una tragedia en la última elección de Costa Rica, donde un candidato que es de lo más jocoso, pero realmente peligroso, casi gana la elección nacional porque manejó las redes sociales con una capacidad de ser provocativo a la población menos educada, formidable. Bueno, ¿qué capacidad tenemos nosotros en ese ámbito de la nueva comunicación para hacer otro nivel de extensión, por ejemplo? No lo hemos desarrollado ni lo hemos pensado, y a diferencia del tonto de Trump, pensamos que tuitear es algo que está bajo lo que un académico debe hacer, cuando posiblemente es la manera más eficaz de influir en la forma como se percibe el mundo, si son tweets bien estructurados, bien argumentados y con un sistema de multiplicación prediseñado, como el que tiene Trump gracias a los rusos, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que bajarnos de la nube. El mundo cambió a nuestro alrededor y nosotros no hemos hecho el ajuste correspondiente en nuestra extensión.